No vales nada. La mañana del martes comenzó como todas las demás para Daniel Ramírez. Despertó a las 5 de la mañana en el pequeño departamento de una sola habitación que compartía con su madre en la colonia Guerrero, en el corazón de la Ciudad de México. El sonido de los camiones de basura resonaba en la calle, mientras él preparaba café instantáneo en la estufa de 2 hornillas que apenas funcionaba. A sus 23 años, Daniel cursaba el último semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, una institución que lo había acogido gracias a una beca completa por excelencia académica que había ganado tras quedar en primer lugar en el examen de admisión. Su madre, doña Carmen, trabajaba limpiando casas en Las Lomas y Polanco desde que Daniel tenía 8 años, después de que su padre los abandonara sin dejar más que deudas. Ella siempre le había inculcado que la educación era la única herramienta que nadie podría quitarle, que el estudio era su escalera hacia una vida diferente. Daniel lo había tomado tan en serio que se había convertido en el estudiante más destacado de su generación, con un promedio de 9.8 y reconocimientos en múltiples competencias de programación a nivel nacional. Pero los reconocimientos no pagaban las cuentas. Daniel trabajaba todas las tardes y sábados en un cibercafé cerca de la estación del Metro Hidalgo, donde cobraba 20 pesos la hora por reparar computadoras, instalar software y ayudar a los clientes con sus trámites digitales. No era mucho, pero le alcanzaba para contribuir con el gasto de la casa y comprar los libros que su carrera demandaba. Los domingos los dedicaba exclusivamente a su proyecto de tesis, un sistema de inteligencia artificial para optimizar rutas de transporte público que había llamado la atención de 2 de sus profesores, quienes insistían en que tenía potencial comercial. Ese martes en particular, Daniel llegó a su primera clase del día a las 7 de la mañana. La materia era Arquitectura de Software Empresarial, una de las más complejas del plan de estudios. El profesor acababa de anunciar que tendrían un proyecto final que valía el 40% de la calificación: diseñar e implementar un sistema completo de gestión para una empresa mediana, con todos los módulos integrados. Los estudiantes tendrían que trabajar en equipos de 4, pero Daniel prefería trabajar solo, no por soberbia, sino porque había aprendido que cuando trabajaba en equipo terminaba haciendo el trabajo de todos para asegurarse de que cumpliera con sus estándares. Después de clase, Daniel tomó el metro hacia el cibercafé donde trabajaba. Era una rutina que conocía de memoria: línea 2 hasta Pino Suárez, transbordo a línea 1 hasta Valderas, caminar 3 cuadras esquivando vendedores ambulantes y el tráfico caótico del centro histórico. El ciber estaba ubicado en un local pequeño en una calle lateral, con 10 computadoras viejas que Daniel mantenía funcionando con una combinación de ingenio y piezas recicladas. Don Arturo, el dueño, era un hombre de 60 años que había confiado en él desde el primer día, cuando Daniel reparó una computadora que 3 técnicos anteriores habían declarado perdida. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a poder seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Esa tarde, alrededor de las 4, la puerta del ciber se abrió con un estruendo que hizo que todos los clientes voltearan. Una mujer de aproximadamente 45 años entró con paso decidido, tacones Louboutin que resonaban contra el piso de linóleo desgastado, vestida con un traje sastre blanco que probablemente costaba más que 3 meses de renta de Daniel. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado en un chongo elegante y llevaba lentes de sol Chanel que no se quitó a pesar de estar en un lugar cerrado. Detrás de ella venía una asistente más joven, cargada con un bolso Louis Vuitton y una laptop en su estuche de piel. La mujer miró alrededor del lugar con una expresión de disgusto apenas disimulado, como si hubiera entrado a un basurero. Daniel, que estaba ayudando a un cliente a imprimir documentos, la observó acercarse al mostrador donde estaba don Arturo. La conversación fue breve y tensa. «Necesito que alguien repare mi laptop urgentemente», dijo la mujer sin ningún saludo previo. Su voz llevaba ese tono de autoridad que solo dan los años de no escuchar la palabra no. «Tengo una presentación importantísima mañana a las 9 de la mañana con inversionistas japoneses y mi computadora simplemente se apagó y no vuelve a encender. Mi asistente ya llamó a 4
lugares y todos dicen que tardarán mínimo 2 días. No tengo 2 días. Don Arturo la miró con esa mezcla de paciencia y cautela que había desarrollado tras décadas de tratar con clientes difíciles. Señora, déjeme ver qué podemos hacer. Daniel, ¿puedes venir un momento? Daniel se acercó limpiándose las manos en un trapo. La mujer lo evaluó con la mirada de arriba a abajo y su expresión se tornó aún más escéptica al ver a un joven en jeans desgastados y una camiseta de Star Wars que había visto mejores días. ¿Este niño es su técnico?, preguntó la mujer con incredulidad evidente, dirigiéndose a don Arturo como si Daniel no estuviera presente. ¿No tiene a alguien con más experiencia? Daniel sintió el calor subirle al rostro, pero mantuvo la compostura. Había aprendido hacía mucho tiempo que responder con enojo solo confirmaba los prejuicios de la gente. Buenas tardes, señora. Soy Daniel Ramírez, estudiante de último semestre de Ingeniería en Sistemas en la UNAM. Puedo revisar su equipo si gusta. La mujer lo miró como si hubiera hablado un insecto. La UNAM, repitió con sarcasmo. ¡Qué maravilla! Mira, niño, esta laptop cuesta más que todo lo que ves en este lugar junto. Es una MacBook Pro de última generación con procesador M3 Max. Dudo mucho que hayas visto algo así en tu vida. Necesito a un profesional de verdad, no a un becario que seguramente aprendió a arreglar computadoras viendo videos de YouTube. La asistente detrás de ella lucía incómoda, pero no dijo nada. Don Arturo estaba a punto de intervenir, pero Daniel levantó una mano sutilmente. Ya estaba acostumbrado a este tipo de interacciones. Entiendo su preocupación, señora, respondió Daniel con calma profesional, pero le aseguro que tengo experiencia con ese modelo específico. De hecho, hace 2 semanas reparé 3 equipos similares para profesores de mi facultad. Si me permite revisarla, puedo hacer un diagnóstico sin costo y usted decide si quiere que continúe o prefiere buscar otro lugar. La mujer resopló, claramente molesta, pero también evidentemente desesperada. Miró su reloj, un Rolex que destellaba bajo las luces fluorescentes del local. Está bien, pero que quede claro, si le haces algo a mi computadora, te demando por el valor completo del equipo, más los daños y perjuicios por la presentación perdida. Y créeme, niño, tengo los abogados para hacerlo. Daniel simplemente asintió y tomó la laptop de manos de la asistente, quien le dirigió una mirada de disculpa silenciosa. Se dirigió a su mesa de trabajo en la parte trasera del local, un espacio que había organizado meticulosamente con herramientas que había ido comprando con sus propios ahorros a lo largo de los años. Conectó la laptop a su estación de diagnóstico mientras la mujer y su asistente se quedaban cerca, observando cada movimiento con desconfianza. Lo primero que hizo Daniel fue intentar encender el equipo de forma normal. Como la mujer había descrito, no respondía en absoluto. Ni siquiera el LED de carga se encendía. Conectó un multímetro para verificar si había flujo de energía. Los números en la pantalla le dijeron lo que necesitaba saber. El problema no era la batería ni el cargador. Era algo más profundo en la placa lógica. ¿Qué pasó exactamente cuando se apagó?, preguntó Daniel sin levantar la vista, sus manos ya trabajando para abrir el chasis del equipo con la precisión de un cirujano. La mujer suspiró con exasperación. Estaba trabajando en mi despacho terminando la presentación de PowerPoint, cuando de repente la pantalla parpadeó y se apagó. Intenté prenderla de nuevo y nada. No hubo ningún golpe ni derrame de líquido, si es lo que estás insinuando. Daniel asintió, concentrado en su trabajo. Una vez que tuvo acceso a los componentes internos, pudo ver el problema casi de inmediato. Había un patrón de corrosión en uno de los chips del controlador de energía, probablemente causado por humedad acumulada. Era un problema conocido en algunos lotes de ese modelo específico, algo que había leído en foros especializados de ingeniería. La reparación requeriría microsoldadura, algo que Daniel había aprendido por necesidad después de tomar un curso online gratuito y practicar durante meses en equipos desechados que rescataba de centros de reciclaje. Encontré el problema, anunció después de 10 minutos de inspección detallada. Hay corrosión en el chip U740, que es el controlador de gestión de energía. Necesito hacer una microsoldadura para reemplazar el componente afectado. Es un trabajo delicado que tomará aproximadamente 2 horas, quizás 3. El chip de repuesto lo tengo en mi inventario. Lo mantuve precisamente porque este modelo tiende a presentar esta falla. La mujer lo miró con sorpresa más
mal disimulada. Microsoldadura. ¿Tú sabes hacer eso? Daniel la miró directamente por primera vez. Sí, señora. Como le dije, soy estudiante de ingeniería. También tengo certificación en reparación de dispositivos Apple que obtuve en línea, aunque imagino que eso tampoco cuenta mucho para usted. Hubo un silencio tenso. La asistente tosió incómodamente. La mujer parecía estar debatiéndose entre su desesperación por recuperar su laptop y su evidente desdén por dejar algo tan importante en manos de alguien que claramente consideraba por debajo de ella. ¿Cuánto cobras?, preguntó finalmente, su tono sugiriendo que esperaba ser estafada. La reparación con el componente incluido sale en 1,500 pesos, respondió Daniel, citando el precio estándar que don Arturo cobraba por ese tipo de trabajo. Si quiere el servicio express para tener la lista hoy mismo antes de las 9 de la noche, serían 1,800. La mujer soltó una risa corta y amarga. 1,800 pesos. En el centro de servicio autorizado de Apple me cobrarían mínimo 15,000 y tardarían una semana porque tendrían que ordenar la pieza de Estados Unidos. Supongo que no tengo muchas opciones. Sacó su cartera Hermès y comenzó a contar billetes. Aquí están 2,000 pesos. Pero escúchame bien, niño. Si no funciona perfectamente, si hay cualquier problema con mis archivos o con el equipo, vas a tener que devolverme mi dinero y conseguir el dinero para comprarme una nueva. ¿Entendido? Daniel tomó el dinero sin cambiar su expresión neutral. Entendido. Le voy a dar un recibo por el servicio. Me deja su número telefónico para llamarle cuando esté lista. Después de anotar sus datos de contacto, la mujer y su asistente se fueron, no sin antes que la mujer lanzara una última mirada desdeñosa al lugar. Don Arturo se acercó a Daniel una vez que la puerta se cerró. Esa mujer es un pedazo de trabajo, dijo el anciano sacudiendo la cabeza. Seguro que puedes arreglar eso, muchacho. Daniel sonrió con confianza tranquila. Seguro, don Arturo. Este tipo de reparación la he hecho como 20 veces. Lo que me preocupa más es su actitud. Gente así nunca está satisfecha, sin importar qué tan bien hagas tu trabajo. Pero Daniel no era de los que se dejaban intimidar por clientes difíciles. Durante las siguientes 2 horas y media, trabajó con la concentración absoluta que aplicaba a todo lo que hacía. Primero, retiró cuidadosamente el chip dañado usando una estación de aire caliente. Luego, limpió meticulosamente los puntos de soldadura, aplicó flux de alta calidad y finalmente soldó el nuevo componente con la precisión que había perfeccionado a través de cientos de horas de práctica. Cada movimiento era deliberado, cada paso verificado 2 veces. Cuando terminó la soldadura, conectó la laptop a su equipo de diagnóstico para verificar que todos los voltajes fueran correctos antes de intentar encenderla. Los números eran perfectos. Presionó el botón de encendido y la pantalla cobró vida inmediatamente, mostrando el logo de Apple y cargando el sistema operativo sin ningún problema. Daniel pasó los siguientes 30 minutos ejecutando diagnósticos completos, verificando cada función, cada puerto, cada componente. Todo funcionaba a la perfección. Llamó al número que la mujer le había dado. Ella contestó al tercer tono con un ¿qué? Brusco. Señora, habla Daniel del cibercafé. Su laptop está lista y funcionando perfectamente. Todos los diagnósticos salieron bien y sus archivos están intactos. Hubo una pausa sorprendida. ¿Ya está? ¿Está seguro de que funciona bien? Completamente seguro. Puede pasar a recogerla cuando guste. Estaremos abiertos hasta las 10 de la noche. La mujer llegó 40 minutos después, esta vez sin su asistente. Daniel tenía la laptop esperando en el mostrador, limpia y funcionando. La mujer la tomó con recelo, la encendió y comenzó a revisarla minuciosamente. Abrió varios archivos, verificó sus aplicaciones, revisó su presentación de PowerPoint. Después de 10 minutos de inspección exhaustiva, cerró la laptop con un chasquido. Parece que funciona, admitió a regañadientes, como si le doliera reconocerlo, aunque todavía falta ver si aguanta hasta mañana. Daniel le extendió su recibo. Si tiene cualquier problema relacionado con la reparación en los próximos 30 días, puede traerla de regreso sin costo adicional. Es parte de la garantía del servicio. La mujer tomó el recibo y lo guardó en su bolso sin mirarlo 2 veces. Estaba a punto de irse cuando se detuvo y se volteó hacia Daniel. Su expresión era una mezcla extraña de curiosidad y algo que podría haber sido vergüenza, aunque Daniel dudaba
esperaba que alguien como ella sintiera vergüenza con frecuencia. ¿Cómo es que alguien con tu habilidad está trabajando en un lugar como este?, preguntó. Y aunque su tono todavía llevaba un dejo de condescendencia, había una pizca de interés genuino. Digo, si realmente estudiaste en la UNAM y sabes hacer lo que acabas de hacer. Daniel se encogió de hombros. Porque necesito pagar mis estudios y ayudar a mi mamá con los gastos de la casa. No todos tenemos el lujo de esperar a terminar la carrera para empezar a trabajar. La mujer lo miró durante un largo momento, y Daniel pudo ver cómo lo procesaba, categorizaba, archivaba en su mente bajo alguna etiqueta que probablemente decía pobres pero trabajadores. Finalmente asintió levemente. Bueno, supongo que hay que reconocer cuando alguien hace bien su trabajo, sin importar su edad o su situación, aunque, añadió, recuperando su tono superior, todavía pienso que deberías aspirar a algo mejor que esto. No vas a llegar a ningún lado reparando computadoras en un cibercafé del centro. No vales nada aquí, desperdiciando tu potencial en un lugar así. Y con eso salió por la puerta, dejando a Daniel con un sabor amargo en la boca. Don Arturo, que había escuchado todo desde detrás del mostrador, negó con la cabeza. No le hagas caso, Daniel. Gente como ella nunca va a entender. Pero Daniel no estaba molesto, al menos no de la manera que don Arturo pensaba. Estaba acostumbrado a que la gente lo subestimara por su apariencia, por su edad, por su código postal. Lo que le molestaba era la absoluta certeza con la que gente como esa mujer dictaminaba el valor de otros seres humanos basándose en criterios tan superficiales. No vales nada, había dicho, como si el valor de una persona pudiera medirse únicamente por su cuenta bancaria o su dirección. Esa noche, mientras regresaba en metro a su casa, Daniel pensó en las palabras de la mujer. No vales nada aquí. Era la misma frase, con pequeñas variaciones, que había escuchado toda su vida. Maestros que le dijeron que era imposible que alguien de su colonia llegara a la UNAM. Compañeros de escuela de familias acomodadas que asumían que él estaba ahí por cuotas de diversidad, no por mérito propio. Reclutadores en ferias de empleo que tomaban su currículum y lo dejaban al fondo de la pila después de ver su dirección. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que esa mujer con su laptop de 50,000 pesos no sabía, era que Daniel ya no era solo un estudiante. Hacía 6 meses, durante el verano entre semestres, él y 2 compañeros de la facultad habían desarrollado una aplicación móvil para gestión de inventarios enfocada en pequeños negocios. La habían lanzado casi por diversión, sin grandes expectativas, cobrando una suscripción mensual ridículamente baja de 150 pesos. En 3 meses tenían 500 usuarios, en 5 meses 3,000. Para el 6º mes, más de 10,000 pequeños negocios en México estaban usando su aplicación. Los ingresos mensuales recurrentes habían superado el 1,5 millones de pesos. Daniel era dueño del 60% de la empresa que habían registrado como Data Stream Solutions, porque había sido quien desarrolló el 80% del código y quien había tenido la visión original del producto. Pero Daniel seguía tomando el metro, seguía trabajando en el cibercafé de don Arturo, seguía viviendo en el mismo departamento con su madre. Una parte de él lo hacía por prudencia financiera. Quería estar seguro de que el éxito de la aplicación no era un golpe de suerte antes de cambiar radicalmente su estilo de vida. Otra parte, la parte que su madre había cultivado durante años de enseñarle humildad, simplemente no veía el punto de presumir riqueza que consideraba temporal hasta graduarse y establecerse profesionalmente. Sus socios, Roberto y Melissa, ambos de familias de clase media alta con conexiones en el mundo empresarial, habían querido que dejara sus trabajos y se enfocara completamente en expandir DataStream. Pero Daniel insistía en terminar su carrera primero. La educación había sido su salvavidas durante tantos años que no podía abandonarla ahora, a meses de obtener su título. Lo que Daniel no sabía era que esa mujer del cibercafé, Gabriela Montes de Oca, no era una empresaria cualquiera. Era la directora general de Montes Consulting Group, una de las consultoras de gestión empresarial más importantes de México, con oficinas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Su familia tenía dinero desde hacía 3 generaciones, herederos de una fortuna construida inicialmente en bienes raíces y luego diversificada en múltiples sectores. Gabriela había heredado la consultora de su
padre hacía 10 años y la había transformado en una firma moderna que asesoraba a corporativos mexicanos e internacionales en transformación digital. Esa noche, después de recoger su laptop, Gabriela trabajó hasta las 3 de la madrugada perfeccionando su presentación para los inversionistas japoneses. La presentación fue un éxito rotundo. Los japoneses se comprometieron a invertir $8 millones en la expansión de Montes Consulting a mercados asiáticos. Gabriela estaba eufórica, celebrando con su equipo ejecutivo en un restaurante de Polanco, cuando alguien mencionó lo increíble que había sido que encontrara a alguien que pudiera reparar su laptop tan rápido. Sí, fue en el lugar más inverosímil, contó Gabriela, ya en su segunda copa de vino. Un cibercafé horrible en el centro, atendido por un niño que probablemente no tiene ni 25 años, pero tengo que admitir que sabía lo que hacía. La laptop funcionó perfectamente durante toda la presentación. Carolina Vega, su directora de tecnología, una mujer de 38 años con maestría del MIT, levantó una ceja. Un cibercafé. ¿Todavía existen esos lugares? ¿Y qué hacía alguien con conocimientos técnicos reales trabajando ahí? Estudiante de la UNAM, al parecer, respondió Gabriela con un gesto desdeñoso. Dijo que trabajaba para pagar sus estudios. Honestamente, me sorprendió que supiera hacer microsoldadura. Esa no es una habilidad común. Carolina se quedó pensativa. ¿Microsoldadura? Eso requiere entrenamiento serio. No es algo que aprendes en YouTube. ¿Obtuviste su nombre? Daniel algo Ramírez, creo. ¿Por qué? Porque microsoldadura en componentes Apple de última generación no es broma. Los técnicos certificados cobran fortunas por eso. Si ese chico realmente sabe hacerlo y está estudiando ingeniería en la UNAM, podría ser exactamente el tipo de talento que estamos buscando para nuestro nuevo departamento de servicios técnicos empresariales. Gabriela se rió. ¿Estás hablando en serio? ¿Quieres reclutar a un técnico de cibercafé? Pero Carolina no bromeaba. Durante los últimos 6 meses, Montes Consulting había estado tratando de lanzar un nuevo servicio, soporte técnico especializado para empresas que usaban tecnología Apple en sus operaciones. Habían entrevistado a docenas de candidatos, pero todos querían salarios que hacían el modelo de negocio apenas rentable. Necesitaban talento joven que pudieran entrenar y desarrollar, gente con habilidades técnicas sólidas, pero sin las expectativas salariales infladas de los técnicos con años de experiencia. Mira, dijo Carolina, inclinándose hacia adelante, acabamos de cerrar un contrato con esa empresa japonesa. Van a traer 50 empleados a México y todos usan MacBooks Pro y iPhones. Van a necesitar soporte técnico local constante. Si ese chico realmente es tan bueno como dices y está todavía estudiando, podríamos ofrecerle una posición de medio tiempo con posibilidad de tiempo completo cuando se gradúe. Sería mucho mejor para él que trabajar en un cibercafé y para nosotros sería tener talento a un costo razonable. Gabriela lo consideró. La verdad era que la reparación había sido impecable y el diagnóstico del problema había sido rápido y preciso. El chico claramente tenía habilidades, pero también recordaba su apariencia, su edad, su evidente falta de sofisticación. ¿Realmente podía imaginarlo representando a Montes Consulting frente a clientes corporativos? No sé, Carolina. Una cosa es reparar computadoras y otra muy distinta es trabajar en un ambiente corporativo. Este chico venía vestido con una camiseta de Star Wars. No puedo imaginarlo en una sala de juntas. La ropa se puede cambiar, respondió Carolina pragmáticamente. El talento técnico real no. Y si está estudiando en la UNAM, significa que tiene la inteligencia. Dale una oportunidad. Invítalo a una entrevista. Si no funciona, no hemos perdido nada más que una hora. Gabriela finalmente accedió, más por curiosidad que por convicción. Al día siguiente, envió a su asistente Paula a que regresara al cibercafé y dejara su tarjeta de presentación con una invitación para una entrevista formal. Paula regresó 2 horas después con noticias interesantes. Hablé con él, reportó Paula. Es muy educado y articulado. Le di tu tarjeta y le expliqué que estábamos interesados en discutir oportunidades laborales. Parecía sorprendido pero interesado. Dijo que puede venir el viernes por la tarde, que es su día libre en el cibercafé. ¿Y? Presionó Gabriela. ¿Qué impresión te dio? Paula eligió sus palabras cuidadosamente. Ella había sido testigo de cómo Gabriela había tratado al chico 2 días antes y no había estado orgullosa de trabajar
trabajar para alguien capaz de ese nivel de desprecio? Señora, honestamente, me pareció muy inteligente. Estaba trabajando en una computadora mientras hablábamos, haciendo algo con código que no entendí y hablaba con mucha claridad sobre tecnología. También preguntó específicamente qué tipo de posición era y cuáles serían las responsabilidades. No parecía el típico chico desesperado por cualquier trabajo. Parecía alguien que está evaluando si la oportunidad vale su tiempo. Gabriela frunció el ceño ante eso. No estaba acostumbrada a que candidatos potenciales, especialmente jóvenes, sin experiencia corporativa, tuvieran la confianza de evaluar si un trabajo en su empresa valía su tiempo. Pero también despertó su curiosidad. Quizás el chico tenía más profundidad de la que había asumido inicialmente. El viernes llegó y Daniel se presentó en las oficinas de Montes Consulting Group exactamente a las 3 de la tarde, que era la hora acordada. Las oficinas estaban ubicadas en un edificio nuevo en Santa Fe, el distrito corporativo de rascacielos brillantes y restaurantes caros que había transformado esa parte de la ciudad en los últimos 15 años. Daniel había investigado la empresa durante la semana, impresionado por su reputación y su lista de clientes. No estaba seguro de por qué lo estaban considerando para una posición después de cómo la directora lo había tratado, pero decidió darle una oportunidad a la entrevista. Se había puesto su única camisa formal, unos pantalones de vestir que había comprado de segunda mano para su graduación de preparatoria y zapatos negros que había lustrado hasta que brillaran. No era un atuendo de diseñador, pero era presentable. Llevaba también una carpeta con copias de su currículum, transcripciones de calificaciones de la UNAM y certificados de competencias en programación y reparación de dispositivos. La recepcionista lo dirigió a una sala de juntas en el piso 12 con vista panorámica hacia las montañas que rodeaban el Valle de México. Daniel esperó solo durante 5 minutos, aprovechando el tiempo para revisar mentalmente lo que sabía sobre la empresa y preparar respuestas para preguntas comunes de entrevista. Cuando la puerta se abrió, Daniel se levantó automáticamente. Gabriela Montes de Oca entró primero, seguida por Carolina Vega y un hombre de unos 50 años, que después se presentó como Rodrigo Salinas, el director de recursos humanos. Los tres llevaban trajes perfectamente cortados que probablemente costaban más que lo que Daniel ganaba en 3 meses. Daniel, gracias por venir, comenzó Gabriela, estrechando su mano con un apretón firme pero impersonal. Si ella recordaba su comentario sobre que él no valía nada, no lo mostró en su expresión profesional. Toma asiento. Esta es Carolina Vega, nuestra directora de tecnología, y Rodrigo Salinas, de recursos humanos. Daniel saludó a cada uno mientras tomaban sus lugares alrededor de la mesa. Gabriela comenzó la reunión directamente al punto. Daniel, revisamos tu currículum que enviaste por correo después de que Paula te visitara. Es impresionante. Promedio de 9.8. Primer lugar en la Olimpiada Nacional de Programación el año pasado. Certificaciones en múltiples lenguajes y sistemas. Estamos considerando abrir un nuevo departamento de servicios técnicos especializados y creemos que podrías encajar. La posición sería de medio tiempo mientras terminas tu carrera, 20 horas semanales, con posibilidad de tiempo completo después de tu graduación. El salario sería de 12,000 pesos mensuales para empezar, más prestaciones de ley. Daniel mantuvo su expresión neutral mientras procesaba la información. 12,000 pesos mensuales por 20 horas semanales era un salario decente para un estudiante, mejor que lo que ganaba en el cibercafé. Pero había algo en el tono de Gabriela que le molestaba, una condescendencia sutil que sugería que ella pensaba que le estaba haciendo un favor enorme. Agradezco la oferta, respondió Daniel cuidadosamente. ¿Podrían darme más detalles sobre qué implicaría exactamente el trabajo? Carolina tomó la palabra, desplegando una presentación en la pantalla grande de la sala. Estaríamos manejando soporte técnico para clientes corporativos que usan principalmente tecnología Apple. Eso incluiría reparaciones en sitio, configuración de sistemas, soporte remoto y eventualmente capacitación de usuarios. Buscamos construir un equipo de 3 técnicos para empezar, y si esto funciona, expandir a 10 o 15 en el próximo año. Daniel asintió, tomando notas mentalmente. ¿Y cuál sería mi rol específico? ¿Sería parte del equipo de 3 o estaría en una posición de liderazgo dado mi nivel de habilidad? Hubo un intercambio rápido
rápido de miradas entre los tres ejecutivos. La pregunta había sido directa y sin timidez, no lo que esperaban de un candidato joven sin experiencia corporativa. Bueno, empezó Gabriela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Obviamente comenzarías en un rol junior. Necesitarías aprender nuestros procesos, nuestra cultura corporativa, cómo interactuar con clientes de alto nivel. No es lo mismo trabajar en un cibercafé que en un ambiente corporativo sofisticado. Ahí estaba otra vez, ese tono. Daniel decidió presionar un poco. Entiendo perfectamente la diferencia entre ambientes, respondió con calma, pero también entiendo el valor de mis habilidades técnicas. Microsoldadura en componentes modernos no es algo que muchos técnicos dominen. Según mi investigación, técnicos certificados con esa especialización cobran entre 500 y 800 pesos por hora en el mercado. Si trabajara 20 horas semanales, eso sería aproximadamente 80 horas mensuales, lo que significaría entre 40 y 64 mil pesos mensuales si trabajara independiente. El silencio en la sala era palpable. Gabriela apretó los labios, claramente molesta por la audacia del comentario. Rodrigo parecía impresionado a pesar de sí mismo. Carolina estaba tratando de ocultar una sonrisa. Ese es el precio del mercado independiente, contraatacó Gabriela fríamente. Pero nosotros ofrecemos estabilidad, prestaciones, oportunidad de crecimiento, conexiones profesionales. Esas cosas tienen valor. Por supuesto, acordó Daniel. Y por eso no estoy pidiendo 60,000 pesos mensuales, pero 12,000 por 20 horas semanales, considerando mi nivel de habilidad y el valor que puedo aportar inmediatamente sin requerir capacitación técnica adicional, me parece bajo. Especialmente dado que mencionaron que esto es para clientes corporativos de alto nivel, lo cual implica que ustedes estarán cobrando tarifas premium por los servicios. Gabriela se levantó abruptamente, su profesionalismo corporativo empezando a resquebrajarse. ¿Sabes qué, Daniel? Claramente no estás listo para una oportunidad como esta. Vienes aquí, un estudiante que trabaja en un cibercafé del centro, y tienes el descaro de negociar como si fueras un profesional establecido. Te estamos ofreciendo una puerta de entrada a un mundo al que de otra manera nunca tendrías acceso. Gente como tú debería estar agradecida por oportunidades así, no poniendo condiciones. Daniel se levantó también, recogiendo su carpeta con movimientos deliberados. No estaba enojado, solo profundamente decepcionado. Había esperado que quizás, solo quizás, Gabriela hubiera cambiado su opinión sobre él después de ver su trabajo, pero era claro que ella seguía viéndolo como un proyecto de caridad, no como un profesional con habilidades valiosas. Señora Montes de Oca, dijo Daniel con una calma que contrastaba con el tono elevado de ella, le agradezco su tiempo, pero tiene razón en una cosa, no estoy listo para esta oportunidad, no porque me falten las habilidades o la capacidad, sino porque no estoy dispuesto a trabajar en un ambiente donde mi valor como profesional está condicionado a que acepte ser tratado como inferior. Le reparé su laptop porque es mi trabajo y me enorgullezco de hacer bien mi trabajo, pero eso no significa que tenga que aceptar que me hable como si fuera basura. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó una última vez. Por cierto, el comentario que me hizo en el cibercafé sobre que no valgo nada ahí, desperdiciando mi potencial. Quizás algún día entienda que el valor de una persona no se mide por dónde trabaja o cuánto dinero tiene su familia. Se mide por su carácter, su integridad y su capacidad de tratar a otros con respeto básico. En esos términos, señora, creo que yo valgo bastante más de lo que usted asume. Y con eso, Daniel salió de la sala de juntas, caminó por el elegante pasillo, bajó en el elevador y salió del edificio. No miró atrás. Dentro de la sala de juntas quedó un silencio incómodo. Carolina fue la primera en hablar. Bueno, eso fue interesante. Gabriela estaba roja de ira y vergüenza a partes iguales. Ese niño insolente tuvo el descaro de defenderse. La interrumpió Carolina firmemente. Y honestamente Gabriela tenía razón. Le ofrecimos una fracción del valor de mercado de sus habilidades y esperamos que estuviera agradecido. Y tú lo trataste otra vez como si le estuvieras haciendo un favor enorme simplemente por considerarlo. Estábamos siendo generosos, insistió Gabriela. Es un estudiante sin experiencia corporativa. Es un estudiante con habilidades técnicas avanzadas que evidentemente conoce su valor en el mercado, corrigió
tranquilo Rodrigo. Y si Carolina tiene razón sobre el valor de la microsoldadura, entonces lo que él dijo sobre los precios del mercado es correcto. Nosotros planeábamos cobrar a nuestros clientes 700 pesos por hora por servicios técnicos especializados. Ofrecerle 12,000 mensuales por 80 horas de trabajo es pagarle 150 pesos por hora. Eso es menos del 25% de lo que estaríamos cobrando. Gabriela se dejó caer en su silla, frustrada. No le gustaba que le señalaran cuando estaba equivocada, especialmente cuando en el fondo sabía que tenían razón. Había dejado que su ego y sus prejuicios de clase la cegaran a una oportunidad real de reclutar talento genuino. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó finalmente, su tono más defensivo que abierto. «¿Sugieres que dejemos ir a uno de los técnicos más talentosos que hemos entrevistado porque no le gusta que lo traten mal?», preguntó Carolina retóricamente. «No, sugiero que Gabriela se trague su orgullo, admita que se pasó de la raya y hagamos una oferta real. 25,000 mensuales por 20 horas semanales. Eso es aproximadamente 312 pesos por hora. Todavía menos de la mitad de lo que cobraremos a clientes, pero mucho más justo considerando sus habilidades». «25,000 pesos para un estudiante de medio tiempo es ridículo», protestó Gabriela. «No, si ese estudiante puede hacer el trabajo de un técnico que normalmente nos costaría 60,000 de tiempo completo», contraargumentó Carolina. «Además, ¿no escuchaste cómo habló? Ese chico no es un técnico común. Es articulado, inteligente, se conoce su valor y no se deja pisotear. Esas son exactamente las cualidades que queremos en nuestro equipo, especialmente si eventualmente queremos que interactúe con clientes». Gabriela odiaba admitirlo, pero Carolina tenía razón. El problema era su ego. ¿Cómo iba a acercarse de nuevo a ese chico después de cómo lo había tratado? No una, sino 2 veces. Sería humillante. «No va a aceptar aunque le hagamos una mejor oferta», dijo Gabriela. «No después de lo que le dije». «Probablemente no», acordó Carolina, «a menos que la oferta venga con una disculpa genuina. No una disculpa corporativa ensayada, sino un reconocimiento real de que lo trataste mal y que eso estuvo fuera de lugar». Gabriela miró a Carolina con incredulidad. «¿Quieres que me disculpe con un estudiante de 20 y pocos años? Quiero que te disculpes con un profesional talentoso que trataste con desdén injustificado, sí», respondió Carolina sin titubear. «Y hazlo pronto, antes de que alguna otra empresa lo descubra. Talento como ese no se queda disponible por mucho tiempo». Durante las siguientes 2 semanas, Gabriela luchó con su orgullo. Mandó a Paula con su tarjeta de nuevo, pero Daniel, educadamente, declinó a través de don Arturo. Intentó llamarlo directamente, pero Daniel no contestó. Finalmente, Carolina la confrontó. «O vas en persona y te disculpas cara a cara, o perdimos a ese candidato. Y honestamente, Gabriela, esto ya no es solo sobre contratar a un técnico, es sobre si puedes reconocer cuando estás equivocada y hacer lo correcto, o si tu ego es más importante que hacer crecer esta empresa». Así que un martes por la tarde, Gabriela Montes de Oca hizo algo que raramente hacía. Se tragó su orgullo. Se presentó en el cibercafé de don Arturo, vestida más casualmente que de costumbre, sin su asistente, sin su actitud corporativa de superioridad. Daniel estaba trabajando en una computadora cuando ella entró. La reconoció inmediatamente y su expresión se endureció. «No quiero comprar nada y no necesito ningún servicio», dijo Daniel sin levantar la vista de su trabajo. «No vine a venderte nada», respondió Gabriela, su voz inusualmente suave. «Vine a disculparme». Eso hizo que Daniel levantara la vista. Gabriela parecía genuinamente incómoda, lo cual era satisfactorio en cierto nivel, pero también hacía que esto fuera más difícil para él. Era más fácil rechazar a alguien arrogante que a alguien que parecía estar genuinamente tratando de hacer las cosas bien. «Te estoy escuchando», dijo Daniel cruzándose de brazos. Gabriela tomó aire profundamente. «Te traté terriblemente 2 veces. Hice suposiciones sobre ti basadas en tu edad, tu apariencia y dónde trabajabas. Eso fue injusto, poco profesional y francamente cruel. Tu trabajo en mi laptop fue excepcional. Tus habilidades son claramente de nivel profesional. Y cuando tuviste el coraje de conocer tu valor y defender tu derecho a ser compensado apropiadamente, yo respondí atacándote en lugar de reconocer que tenías razón». Daniel no dijo nada, esperando que continuara. «No tengo excusa
excusa para cómo te hablé, continuó Gabriela. Mi padre construyó nuestro negocio desde cero, empezando con nada más que una educación y determinación. Yo heredé el resultado de su trabajo duro, pero en algún punto del camino olvidé que no todos empiezan en la misma posición. Te vi y decidí que valías menos que yo simplemente porque trabajabas en un lugar que consideré por debajo de mí. Eso dice mucho más sobre mis propios prejuicios que sobre tu valor real como persona o profesional. Hubo un silencio largo. Daniel procesó las palabras buscando señales de insinceridad o manipulación, pero Gabriela parecía genuina. Finalmente habló. Aprecio la disculpa, realmente, pero eso no cambia el hecho de que no quiero trabajar en un ambiente donde tengo que estar constantemente demostrando mi valor. Lo entiendo, dijo Gabriela, pero me gustaría que consideraras algo. No todas las empresas son perfectas, y ciertamente yo no soy una jefa perfecta, pero soy capaz de aprender de mis errores. Si decides darnos otra oportunidad, te ofrezco 25,000 pesos mensuales por 20 horas semanales de trabajo. Total flexibilidad con tu horario para que no interfiera con tu escuela. Y además, te doy control sobre el reclutamiento de tu propio equipo. Tú escoges con quién trabajas. Y te prometo, con todos los defectos que pueda tener, que nunca volveré a tratarte o a cualquier miembro de tu equipo con el desprecio que te mostré. Daniel la miró durante un largo momento. 25,000 pesos era significativamente mejor que los 12,000 originales, y la oferta de controlar su propio equipo era tentadora. Pero más que eso, había algo en la vulnerabilidad genuina de Gabriela que le hizo pensar que quizás, solo quizás, valía la pena darle una oportunidad. Déjame pensarlo, dijo finalmente. Dame una semana para considerar la oferta y te respondo. Gabriela asintió, aliviada de que al menos no fuera un rechazo inmediato. Le dio su número directo y se fue, sintiéndose extrañamente esperanzada. Daniel pasó esa semana discutiendo la oferta con su madre, con don Arturo y con Roberto y Melissa, sus socios en DataStream. Todos tenían opiniones diferentes. Su madre quería que tomara el trabajo porque el salario era excelente y la empresa tenía prestigio. Don Arturo le advirtió que mantuviera cuidado, que la gente rica raramente cambiaba realmente. Roberto y Melissa le recordaron que su aplicación estaba generando suficiente dinero que técnicamente no necesitaba ningún trabajo adicional. Pero al final, Daniel tomó la decisión basándose en lo que siempre había guiado sus elecciones, la oportunidad de aprender y crecer. Trabajar en Montes Consulting le daría experiencia en un ambiente corporativo real, trabajando con clientes de alto nivel, desarrollando habilidades de gestión al construir su propio equipo. Esa experiencia sería invaluable cuando eventualmente quisiera escalar DataStream más allá de una simple aplicación. Llamó a Gabriela y aceptó la oferta, con una condición adicional. Quería un contrato claro que especificara sus responsabilidades y autonomía sobre su departamento. Gabriela aceptó inmediatamente. Daniel comenzó a trabajar en Montes Consulting un mes después, una vez que terminó el semestre. Su primer proyecto fue reclutar a 2 técnicos más para su equipo. En lugar de buscar candidatos con currículums impresionantes de universidades privadas caras, Daniel fue a su propia facultad en la UNAM y reclutó a 2 compañeros becarios que conocía personalmente. Andrea, una chica brillante de Ecatepec que estaba estudiando ingeniería electrónica, y Miguel, un chico de Iztapalapa con talento excepcional para programación de sistemas embebidos. Gabriela inicialmente cuestionó sus elecciones, preocupada por la falta de experiencia corporativa de ambos candidatos. Pero Daniel fue firme. Él los entrenó personalmente. Les enseñó no solo las habilidades técnicas que necesitaban, sino también cómo interactuar con clientes corporativos, cómo presentarse profesionalmente, cómo comunicar conceptos técnicos complejos en lenguaje simple. El departamento de servicios técnicos se convirtió en un éxito rotundo. Los clientes amaban el servicio rápido, experto y personalizado que el equipo de Daniel proporcionaba. En 6 meses habían expandido a 5 técnicos. En un año eran 10. Los ingresos del departamento superaron las proyecciones por 200%. Pero lo que realmente impresionó a Gabriela no fue solo el éxito financiero, sino cómo Daniel manejaba su equipo. Él exigía excelencia, pero también mostraba respeto y consideración. Pagaba a todos sus técnicos salarios justos.
hijos. Insistía en que tuvieran flexibilidad para sus estudios si todavía estaban en la escuela, y creó un ambiente donde la gente se sentía valorada por sus habilidades y su carácter, no por su apellido o su código postal. Carolina Vega le comentó a Gabriela durante una reunión ejecutiva: ¿sabes qué es lo irónico? Daniel está haciendo exactamente lo que tu padre hacía cuando construyó esta empresa: buscar talento donde otros no miran, dar oportunidades basadas en el mérito, tratar a la gente con dignidad. De alguna manera, él entiende los valores fundamentales de Montes Consulting mejor que nosotros. Gabriela no podía argumentar contra eso. Durante el año que Daniel había trabajado con ellos, ella había aprendido más sobre humildad y liderazgo real de lo que le gustaría admitir. Verlo construir un equipo exitoso completamente desde cero, con gente que el mundo corporativo tradicional habría ignorado, le había mostrado cuán ciegos eran muchos de sus propios prejuicios. Lo que ni Gabriela ni nadie más en Montes Consulting sabía era que Data Stream Solutions había explotado durante ese mismo año. La aplicación ahora tenía más de 100,000 usuarios en México, habían expandido a Colombia y Argentina, y los ingresos anuales habían superado los 50 millones de pesos. Daniel seguía siendo discreto sobre esto, manteniendo su estilo de vida relativamente modesto, aunque finalmente había mudado a su madre a un departamento más grande y seguro en la colonia Roma. Roberto y Melissa habían estado presionándolo para que levantara una ronda de inversión seria, con proyecciones que sugerían que Data Stream podría ser valorada en varios millones de dólares. Daniel había aceptado finalmente, y habían comenzado conversaciones con fondos de capital de riesgo. Fue durante una de esas reuniones con inversionistas que el destino hizo su movimiento final. Daniel y sus socios estaban presentando a un grupo de 3 fondos de inversión en un elegante salón de hotel en Polanco. La presentación iba bien, los números eran sólidos, el producto era claramente valioso. Estaban discutiendo términos preliminares cuando la puerta del salón se abrió y entró un grupo de 4 personas que llegaban tarde a otra reunión en el salón contiguo. Entre ellos estaba Gabriela Montes de Oca. Daniel la vio al mismo tiempo que ella lo vio a él. La confusión en su rostro fue evidente. ¿Qué hacía Daniel, su técnico estrella, dando una presentación a inversionistas de capital de riesgo? Uno de los inversionistas de DataStream, notando la interrupción, se levantó. Disculpen, creo que este es el salón equivocado para ustedes. Pero Gabriela no se movió, sus ojos fijos en la presentación de PowerPoint detrás de Daniel, que mostraba el logo de DataStream y sus métricas de crecimiento. Reconoció el nombre. Había leído sobre DataStream en una revista de negocios apenas 2 semanas atrás, descrita como una de las startups mexicanas más prometedoras del año. Daniel, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, tú eres el fundador de DataStream. El silencio en la sala era absoluto. Daniel se enderezó, su expresión calmada, pero con un destello de algo que podría haber sido satisfacción o quizás simplemente resignación. Uno de los fundadores. Sí, soy el CEO y dueño mayoritario. Gabriela sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Las piezas comenzaron a encajar en su mente a velocidad vertiginosa. La confianza tranquila con la que Daniel siempre había llevado su trabajo. La manera en que nunca pareció verdaderamente impresionado por el mundo corporativo de Montes Consulting. Su insistencia en ser pagado justamente. Su habilidad para reclutar y manejar un equipo desde cero. No era solo un estudiante talentoso aprendiendo el negocio. Era un empresario exitoso que había estado operando a un nivel completamente diferente todo este tiempo. Yo no sabía. Tartamudeó Gabriela. Una experiencia rara para alguien que siempre tenía las palabras correctas en cualquier situación. No tenías por qué saberlo, respondió Daniel simplemente. Nunca lo mencioné porque no era relevante para mi trabajo en tu empresa. Hacía mi trabajo, cumplía con mis responsabilidades y eso era todo lo que importaba. Uno de los otros inversionistas de DataStream, un hombre mayor con experiencia en múltiples exits exitosos, miró entre Gabriela y Daniel con curiosidad. ¿Se conocen? Gabriela es mi jefa en mi trabajo de medio tiempo, explicó Daniel. Dirijo el departamento de servicios técnicos en su consultora. El inversionista pareció momentáneamente confundido antes de que la ironía lo golpeara y soltara una risa. Espera, ¿me estás diciendo que el CEO de una startup que estamos considerando
puedo valorar en 100 millones de pesos, trabaja medio tiempo como técnico? Trabajaba, corrigió Daniel suavemente. Creo que es hora de que deje esa posición. Ya me gradué hace 2 meses y DataStream necesita mi atención completa ahora. Gabriela finalmente encontró su voz. Daniel, yo necesito hablar contigo, en privado. Daniel miró a sus socios, quienes asintieron. Los inversionistas acordaron tomar un receso de 15 minutos. Daniel y Gabriela salieron al pasillo del hotel, donde ella luchó por procesar esta nueva realidad. Todo este tiempo, comenzó Gabriela, todo este tiempo trabajaste para mí mientras dirigías tu propia empresa. ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste nada? Daniel se encogió de hombros. Al principio, porque DataStream todavía estaba en etapas tempranas y no quería contar con ese ingreso hasta estar seguro de que era sostenible. Después, porque honestamente disfrutaba el trabajo. Me daba experiencia práctica gestionando un equipo en un ambiente corporativo real, lo cual ha sido invaluable ahora que DataStream está escalando. Y también porque quería demostrar algo. ¿Demostrar qué? Que el valor de una persona no está determinado por las apariencias superficiales. Cuando me dijiste que no valía nada en ese cibercafé, que estaba desperdiciando mi potencial, tú no sabías nada real sobre mí. Asumiste que porque trabajaba en un lugar humilde, porque venía de una familia sin dinero, que eso era todo lo que era. Pero resulta que ya estaba construyendo algo significativo, solo que no lo mostraba de maneras que gente como tú considerara válidas. Gabriela se sintió como si le hubieran dado una cachetada, aunque el tono de Daniel no era cruel, solo honesto. Tienes razón, y claramente no he aprendido la lección tan bien como pensaba. Incluso después de que empezaste a trabajar para mí, después de ver todo lo que lograbas, alguna parte de mí todavía te veía como mi proyecto de caridad, el chico pobre al que le di una oportunidad. Lo sé, dijo Daniel, lo cual es parte de por qué nunca te conté sobre DataStream. No necesitaba tu validación. Tu empresa fue útil para mi desarrollo profesional y espero que mi trabajo haya sido útil para ti, pero nunca fue sobre ti salvándome. Yo ya me estaba salvando a mí mismo. Gabriela asintió lentamente, sintiendo el peso completo de su humillación, pero también sintió algo más: respeto. Respeto genuino por este joven que había navegado 2 mundos simultáneamente, que había construido algo real desde cero, mientras ella asumía que él era solo un principiante afortunado. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. Si esta ronda de inversión cierra como esperamos, voy a expandir DataStream agresivamente. Tenemos planes para entrar a Brasil y Chile el próximo año. También quiero crear un programa de mentoría para estudiantes de ingeniería de bajos recursos, ayudarlos a desarrollar sus propios proyectos. Básicamente, tratar de crear las oportunidades que yo tuve que crear para mí mismo. Suena ambicioso. Lo es, pero tengo un buen equipo y una visión clara. Daniel hizo una pausa. Y por si te preocupa, voy a asegurarme de que mi reemplazo en Montes Consulting sea igual de bueno. Andrea está lista para tomar el liderazgo del departamento. Ella es más talentosa que yo en muchas formas. Solo necesita la oportunidad. Por supuesto que ya había pensado en eso, pensó Gabriela. Por supuesto que no iba a dejar su departamento en problemas. Ese era exactamente el tipo de persona que Daniel había demostrado ser consistentemente. Daniel, dijo Gabriela, sé que probablemente no significa mucho viniendo de mí en este punto, pero estoy orgullosa de ti y lamento, genuinamente lamento, cada momento en que te hice sentir menor. Te mereces todo tu éxito. Daniel la miró y vio sinceridad real en sus ojos. Asintió. Gracias. Y para que conste, Gabriela, trabajar para ti tuvo su valor. Me enseñó mucho sobre cómo quiero manejar mi propia empresa cuando crezca. Algunas de esas lecciones fueron sobre qué hacer y otras sobre qué no hacer, pero todas fueron valiosas. Regresaron a sus respectivas reuniones. La presentación de Daniel continuó exitosamente y 2 semanas después cerró una ronda de inversión Serie A por 20 millones de pesos con una valoración de 120 millones. La noticia apareció en todos los medios de negocios en México. DataStream Solutions, la startup mexicana revolucionando la gestión de inventarios para pymes, cierra inversión récord. En Montes Consulting, la noticia fue recibida con una mezcla de asombro y, en el caso de Gabriela, profunda introspección. Durante una reunión ejecutiva donde el tema inevitablemente surgió, Carolina no pudo resistir un comentario. Entonces resulta que el niño del cibercafé,
que no valía nada, estaba construyendo una empresa de 100 millones de pesos, mientras trabajaba para nosotros por 20 horas semanales. Eso es una lección de humildad bastante grande para todos nosotros. Gabriela asintió sin intentar defenderse. Es más que eso. Es una lección sobre valores fundamentales que esta empresa supuestamente representa, pero que yo había perdido de vista. Mi padre empezó desde abajo. Construyó Montes Consulting, tratando a la gente con respeto, buscando talento en lugares inesperados, dando oportunidades basadas en el mérito. En algún punto me olvidé de eso y me enfoqué más en apariencias que en sustancia. ¿Y ahora qué?, preguntó Rodrigo. Ahora cambiamos nuestras prácticas de reclutamiento, respondió Gabriela con determinación. Quiero que empecemos a buscar activamente en universidades públicas, no solo en privadas. Quiero programas de becas internas para estudiantes talentosos que necesiten apoyo financiero. Y quiero que revisemos todos nuestros salarios de posiciones junior para asegurarnos de que estamos pagando justamente por habilidades, no solo ofreciendo oportunidades de aprendizaje que básicamente son trabajo mal pagado. Carolina sonrió. Daniel estaría orgulloso. Los meses siguientes vieron cambios significativos en Montes Consulting, pero mientras Gabriela trabajaba en reformar su empresa, Daniel estaba ocupado construyendo la suya. DataStream creció exponencialmente, expandiéndose no solo geográficamente, sino también en funcionalidad. El equipo creció de 3 a 50 empleados en menos de un año, pero Daniel nunca olvidó sus raíces. Cuando DataStream abrió sus oficinas propias, las ubicó intencionalmente no en Santa Fe o Polanco, sino en una zona de reciente desarrollo en la colonia Roma, más accesible para gente de diferentes partes de la ciudad. Los salarios que ofrecía eran competitivos con empresas multinacionales, pero con el bono adicional de opciones de acciones que, si DataStream seguía creciendo, podrían cambiar vidas. También estableció el programa de mentoría que había mencionado a Gabriela, asociándose con su alma mater, la UNAM, para identificar estudiantes de ingeniería con talento pero sin recursos. El programa no solo ofrecía mentoría técnica, sino también apoyo financiero, equipos de cómputo y eventualmente caminos claros hacia trabajos en DataStream u otras empresas tecnológicas. 2 años después del incidente en el cibercafé, Daniel fue invitado a dar una charla en un evento de emprendimiento en el World Trade Center de la Ciudad de México. El evento estaba lleno de estudiantes, empresarios jóvenes y ejecutivos establecidos. Entre la audiencia estaba Gabriela, quien había visto el anuncio y decidió asistir, curiosa por ver a Daniel en su elemento. La presentación de Daniel fue magistral. Habló sobre construir DataStream, sobre los desafíos de crear una empresa tecnológica en México, sobre la importancia de la educación y el trabajo duro. Pero lo que más resonó fue cuando habló sobre valor y dignidad. Hace algunos años, contó Daniel al público, alguien me dijo que yo no valía nada porque trabajaba en un cibercafé en el centro histórico, que estaba desperdiciando mi potencial. Esa persona me veía y solo veía pobreza, juventud, falta de sofisticación. No veía mi educación, mis habilidades, mi determinación o el hecho de que ya estaba construyendo algo significativo. Gabriela se hundió un poco en su asiento, aunque nadie más en la sala sabía que él hablaba sobre ella. Pero esa experiencia me enseñó algo crucial, continuó Daniel. Me enseñó que el valor real de una persona no viene de validación externa, no viene de títulos, salarios, códigos postales o incluso de éxito empresarial. Viene de tu carácter, tu integridad, tu compromiso con la excelencia en todo lo que haces, sin importar cuán pequeña o grande sea la tarea. Cuando reparaba computadoras en ese cibercafé por 20 pesos la hora, lo hacía con la misma dedicación y orgullo con la que ahora dirijo una empresa de millones. Porque el trabajo no te define, tu trabajo simplemente refleja quién eres. Y si quién eres es alguien comprometido con hacer las cosas bien, con tratar a la gente con respeto, con aprender constantemente y mejorar, entonces ya vales mucho. Ya eres exitoso, solo que quizás el mundo todavía no lo reconoce. Hubo un aplauso fuerte. Daniel continuó. Así que mi mensaje para todos los estudiantes aquí, especialmente aquellos que vienen de familias de escasos recursos, que trabajan mientras estudian, que sienten que tienen que demostrar su valor constantemente, ya valen. Sí, trabajen duro. Sí, sean
Sean excelentes en lo que hacen, pero háganlo por ustedes mismos, no para probar nada a gente que ya decidió juzgarlos sin conocerlos. Después de la charla, durante la sesión de networking, Gabriela se acercó a Daniel. Él la vio venir y sonrió, un gesto genuino sin rencor. Hola, Gabriela. Hola, Daniel. Excelente presentación. Gracias. ¿Vino solo a escuchar o está buscando contratar mis servicios de consultoría?, bromeó Daniel. Gabriela se rió, un sonido más relajado de lo que Daniel la había escuchado antes. Vine porque quería verte en acción, y también porque todavía cargo con culpa sobre cómo te traté. Ya nos disculpamos por eso hace años, dijo Daniel gentilmente. Lo sé, pero escucharte hablar hoy, escucharte contar esa historia sin mencionar nombres, pero sabiendo que hablabas de mí, me recordó cuánto daño pueden causar las palabras, incluso cuando la persona que las dice no piensa que importan. Daniel asintió. Es verdad, pero también te puedo decir que esas palabras, aunque dolieron en el momento, terminaron siendo motivación adicional. A veces, las mejores lecciones vienen de las experiencias más difíciles. Eres muy generoso al verlo así. Gabriela vaciló por un momento antes de continuar. Quiero que sepas que los cambios que hicimos en Montes Consulting, los programas de becas, las nuevas prácticas de reclutamiento, todo eso fue inspirado directamente por ti y por darme cuenta de cuántos Daniels potenciales estábamos ignorando o subestimando. Eso es bueno escuchar. Está funcionando increíblemente bien. Hemos contratado a 15 becarios de la UNAM, el IPN y otras universidades públicas en los últimos 2 años. 3 de ellos ya han sido promovidos a posiciones senior y el departamento que tú construiste sigue siendo uno de nuestros más rentables y mejor valorados por clientes. Andrea es excelente. Sabía que lo haría bien. Gabriela sonrió. Lo es. Y ella me recuerda constantemente de mantener nuestros valores alineados, de no volver a caer en viejos hábitos de prejuicio. Conversaron durante algunos minutos más antes de que otras personas quisieran hablar con Daniel. Pero antes de irse, Gabriela dijo una última cosa. Daniel, ese día en el cibercafé cuando te dije que no valías nada, tenías razón en tu respuesta. Yo era quien no valía. No por mi dinero o mi empresa, sino porque carecía de la integridad y la humanidad básica para tratar a otros con respeto. Has sido más exitoso que yo en todas las formas que realmente importan. Y eso comenzó mucho antes de que DataStream valiera millones. Daniel la miró con aprecio genuino. Gabriela, el hecho de que puedas reconocer eso y trabajar para cambiar muestra que sí vales. Crecimiento es lo que todos necesitamos. Yo también he cometido errores. He juzgado mal a gente. He dejado que el orgullo nuble mi juicio. La diferencia entre buenas y malas personas no es que unos nunca se equivoquen, es que unos están dispuestos a aprender de sus errores. Se despidieron cordialmente, cada uno regresando a sus respectivos mundos, pero con un entendimiento mutuo más profundo. DataStream continuó creciendo. 3 años después de esa charla, la empresa alcanzó una valoración de 2,000 millones de pesos y estaba operando en 8 países latinoamericanos. Daniel, ahora de 29 años, había sido incluido en la lista de Forbes 30 Under 30 para México y era regularmente invitado a hablar sobre emprendimiento e innovación. Pero a pesar de todo el éxito, Daniel seguía siendo fundamentalmente la misma persona. Seguía visitando a don Arturo en el cibercafé, aunque ahora como amigo y ocasional consultor cuando don Arturo tenía problemas técnicos complejos. Había ayudado a don Arturo a expandir su negocio, modernizar sus equipos, y ahora el cibercafé era un centro comunitario próspero que también ofrecía cursos de alfabetización digital. Su madre, doña Carmen, ya no limpiaba casas. Daniel le había comprado un pequeño departamento en la Condesa y ella ahora pasaba su tiempo haciendo trabajo voluntario en escuelas públicas, ayudando a niños con dificultades académicas. Era su manera de devolver lo que ella consideraba bendiciones, aunque Daniel insistía en que ella se había ganado cada comodidad que ahora tenía con décadas de sacrificio. El programa de mentoría que Daniel había establecido había crecido para ayudar a más de 200 estudiantes, varios de los cuales ya habían fundado sus propias startups exitosas. Daniel personalmente dedicaba tiempo cada mes a reunirse con mentees, compartir sus experiencias y sobre todo recordarles que su valor no estaba determinado por las circunstancias de su nacimiento,
sino por su carácter y su compromiso con la excelencia. Una tarde de viernes, Daniel estaba en las oficinas de DataStream, revisando proyecciones financieras para una posible expansión a Brasil, cuando su asistente le informó que tenía una visita inesperada. Era un joven de aproximadamente 18 años, vestido modestamente, nervioso, pero con determinación en los ojos. ¿Sí?, preguntó Daniel amablemente, invitándolo a pasar. Señor Ramírez, mi nombre es Carlos Hernández. Soy estudiante de primer semestre de ingeniería en la UNAM, becario. Trabajo en un cibercafé en Tepito y, bueno, alguien me dijo que usted también trabajó en un cibercafé cuando era estudiante. Vine a preguntarle si podría darme algunos consejos. Daniel sonrió, viendo tanto de sí mismo en ese joven. Por supuesto, Carlos. Siéntate. Cuéntame sobre ti. Mientras Carlos hablaba sobre sus sueños, sus desafíos, sus miedos de no ser suficientemente bueno, de no tener las conexiones correctas, de venir del barrio equivocado, Daniel escuchó con atención completa. Y cuando Carlos terminó, Daniel se inclinó hacia adelante y le dijo algo que alguien necesitaba haberle dicho a él cuando tenía esa edad. Carlos, escúchame bien, ya vales. No porque algún día podrías ser exitoso, no porque tienes potencial, no porque podrías llegar a ser alguien. Ya eres alguien. Eres alguien que trabaja duro, que valora la educación, que tiene la valentía de perseguir tus sueños a pesar de obstáculos que otros nunca enfrentarán. Eso ya te hace valioso. Carlos parpadeó, claramente no esperando ese mensaje. El mundo va a intentar decirte que no vales hasta que alcances ciertos marcadores externos de éxito, continuó Daniel. Dinero, título, posición, reconocimiento. Pero eso es mentira. Tu valor es inherente. Tu trabajo es ser fiel a ese valor, desarrollar tus habilidades, tratar a otros con respeto y construir algo que importe para ti. El reconocimiento externo eventualmente vendrá, pero incluso si no viniera, seguirías valiendo. Pasó la siguiente hora conversando con Carlos, dándole consejos prácticos sobre estudios, trabajo, balance y recursos disponibles. Le ofreció una posición de pasantía pagada en DataStream para los veranos y lo conectó con el programa de mentoría. Pero más que cualquier ayuda práctica, lo que Daniel le dio a Carlos fue algo que él mismo había tenido que aprender de la manera difícil: la confianza de que ya era suficiente. Después de que Carlos se fue, Daniel se quedó en su oficina mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía en todas direcciones. Pensó en ese día hace años cuando una mujer le dijo que no valía nada. Pensó en todos los momentos antes y después cuando había tenido que luchar contra esa narrativa, contra la idea de que su valor dependía de la aprobación de otros. Ahora, como CEO de una empresa exitosa, como mentor de cientos de jóvenes, como hijo que había podido darle a su madre la vida cómoda que siempre mereció, Daniel entendía algo fundamental. Gabriela nunca había tenido el poder de determinar su valor. Nadie lo tenía, excepto él mismo. Su valor había estado ahí todo el tiempo, en cada computadora reparada con excelencia, en cada clase asistida con dedicación, en cada persona tratada con respeto. El éxito de DataStream no lo había hecho valioso, ya era valioso. El éxito simplemente había hecho visible para el mundo algo que siempre había sido verdad. Y esa, pensó Daniel mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranjas y rosas, esa era la lección que valía la pena compartir. No que debes trabajar duro para demostrar tu valor, sino que debes trabajar duro porque ya vales y el mundo merece lo mejor de ti. Ese joven en el cibercafé, que supuestamente no valía nada, nunca había necesitado convertirse en millonario para valer. Ya valía desde el principio. Solo había necesitado creer en sí mismo el tiempo suficiente para que el resto del mundo lo alcanzara.